El libro de Levítico puede dividirse en dos partes principales. En primer lugar, del capítulo 1 a capítulo 16 y la otra parte del capítulo 17 hasta el capítulo 27. Esta es la forma tradicional en la que ha sido dividido el libro de Levítico. Si podemos resumir el tema de la primera sección de Levítico, capítulo 1 al 16, si podemos resumir el tema de esos capítulos, yo diría que este es. Esta parte de Levítico trata de cómo un pueblo pecador puede mantenerse, puede estar delante de la presencia de Dios. Recuerden, Levítico nos enseña que Dios es santo, Dios es santo. La primera parte del libro de Levítico trata de cómo un pueblo que es pecador puede estar delante de un Dios santo. Y la razón o la respuesta resumida es sacrificio. Hermanos, eso es lo que hemos visto por 16 domingos. Sacrificio tras sacrificio, diferentes formas de sacrificios. Sacrificios para expiación, sacrificios de holocausto, sacrificios para purificación, sacrificios de acción de gracias. Es lo que hemos estado viendo. Ahora, el tema del capítulo 17 al 27 es, si lo resumiéramos, es el siguiente. ¿Cómo es que debe vivir un pueblo que ha sido redimido a la luz del amor de Dios? Vean esta armonía en el libro. Primer parte, Dios permite que ustedes estén delante de su presencia, porque aunque Él es santo, ha provisto sacrificios. La otra parte es, ¿y cómo el pueblo debe vivir a la luz de que Dios ha sido tan bueno con nosotros? De hecho, el catecismo de Heidelberg, el catecismo que se formuló en el tiempo de la posreforma, muy recomendable el catecismo, tiene una división semejante. El catecismo comienza hablando de la miseria y la salvación del hombre y después pasa a cómo es que a la luz de la miseria y salvación del hombre el pueblo debe vivir, cómo es que el cristiano debe vivir. Primero miseria y sacrificio, miseria y redención y después devoción. Así que el día de hoy nos introducimos a esta segunda sección del libro de Levítico, capítulo 17. ¿Cómo debe vivir un pueblo que ha sido redimido? Respuesta corta. Debe vivir devoto. Debe vivir consagrado a Dios. No hay otra forma de vivir. Esto es semejante a la división del libro de Romanos. La primera parte del libro de Romanos es el pecado y la salvación. Capítulo 1 al 3, el hombre ha pecado. Capítulo 4 al 6, al 7, la salvación y la santificación del hombre. ¿Y cómo empieza en el libro de Romanos el capítulo 12? Hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así estamos también aquí. Así que a partir de este momento vamos a ver cómo el pueblo debe vivir. Y comenzamos con el capítulo 17. La respuesta corta fue, ¿cómo debe vivir un pueblo redimido? Debe vivir consagrado, agradecido, devoto a Dios, devoto, dándose a Dios. La respuesta larga la vamos a tener en estos domingos hasta que lleguemos al capítulo 27. El texto que nos toca el día de hoy, Levítico 17, se divide en dos partes principales, muy sencillas de identificar, mismas partes que servirán como el orden de nuestra meditación.
La primera parte es la prohibición de sacrificar fuera del tabernáculo. La prohibición de sacrificar fuera del tabernáculo. La segunda parte es, no comerás sangre. Esa es la división. Existe debate sobre en qué consistía la prohibición. Algunos creen que el Señor prohibió que cualquier judío matara cualquier animal doméstico. Parece que algunos piensan que ese es el punto. Se está diciendo, o sea, si alguien quiere comer un cordero y no lo quiere dar para sacrificio, ese es para él, lo quiere compartir con su familia. Este texto dice que la única forma en la que él podía obtener esa carne era llevándola al tabernáculo. Ahora, esta postura tiene algún valor, tiene alguna fuerza, pero después de haber estudiado algunos comentarios, yo no creo que es lo que el texto está diciendo. Yo creo que la prohibición que tenemos aquí en Levítico 17 es que no se puede sacrificar a Jehová sino a través del tabernáculo. La única forma en la que tú puedes sacrificar a Jehová es a través del tabernáculo. No hay otra forma, hay solo un medio. Eso ya prefiguraba la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Que hay solo un mediador, hay solo un mediador, hay solo una forma de llegar a Dios por medio de Jesucristo. Y es que, hermanos, alguien podía empezar a caer en algunas reflexiones y decir, ¿por qué ir al tabernáculo? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Abraham hizo sacrificio y no tenía un tabernáculo. Jacob hizo un sacrificio y no tenía un tabernáculo. ¿Por qué no puedo yo también hacerlo? La respuesta es porque Dios ha instituido la forma en la que debían adorar. Ahora, no solo es, hermanos, para evitar una adoración desorganizada en el pueblo. Hermanos, meditando en esto, me recordó la importancia de la iglesia local. En la epístola a Timoteo, primera epístola, Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Vean esto, Pablo tenía que escribir a Timoteo para que Timoteo organizara la adoración apropiadamente con Dios. ¿Y cómo se introduce Pablo? Pablo no dice, ok, aquí está Pablo el organizador, Pablo el administrador. No, dice, aquí está Pablo, el apóstol de Jesucristo, o sea, el que ha sido divinamente impuesto para organizar la iglesia de Dios. Y hermanos, ¿cuántas personas no intentan adorar a Dios fuera del orden de la iglesia? ¿Cuántos pastores no se denominan a sí mismos pastores, no porque una iglesia en un común sufragio, en un común voto, dan su aprobación para cierto pastor, sino porque en sí mismo se piensa aceptable delante de Dios? No, la adoración a Dios, el servicio a Dios es algo que se ha establecido, y esto es a través de la iglesia local. Pero como he dicho, no solo era para evitar un desorden. El texto claramente nos dice que también es para evitar la adoración a falsos dioses. El pueblo iba a ser tentado en las naciones paganas a adorar a los dioses que ellos deseaban. Pero hermanos, a la luz de este mandamiento no sería posible. A la luz de este mandamiento no sería posible, porque si alguien ve sacrificando y haciendo un tipo de culto en el pueblo de Israel, ellos inmediatamente van a identificar, ese hombre está mal. Ese hombre es necesario que sea llevado ante el juzgado y que sea juzgado por los sacerdotes y por el pueblo por haberse apartado de la adoración establecida por Dios. Hermanos, Jehová conoce a su pueblo.
El Señor conoce la tentación de su pueblo. Este va a ser tentado a adorar falsos dioses. Y por eso el Señor establece esta ley. Por eso el Señor establece estos principios. Ahora, ¿qué tiene que decirnos esta ley a nosotros? Alguien dice, oye, ¿y qué tiene que ver Levítico 17 con nosotros? Ya no tenemos sacrificios, entonces, ¿qué se me prohíbe? Hermanos, deberíamos intentar ver este texto más que con ojos carnales que no pueden ver el principio espiritual, con ojos espirituales y saber que lo que se está prohibiendo aquí es una situación que habita en el corazón de todos los hombres y todos los cristianos. ¿Cuál? La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Hermanos, puedo definir la idolatría de dos formas. La idolatría puede ser cuando doy algo que solo pertenece a Dios. Cuando doy algo que solo pertenece a Dios. Por ejemplo, adorar un ídolo es idolatría, porque se está dando el amor, la devoción a Dios. El pueblo de Israel cayó en diferente tipo de idolatría. Por ejemplo, el pueblo de Israel dio su confianza a naciones paganas. Dio su confianza a naciones paganas. Eso es idolatría. La confianza debe estar solo en Dios. Así que el pueblo debía ser protegido de la idolatría y solo dar a Dios, a Jehová, adoración. Pero hay otro tipo de idolatría. Cuando por alguna causa soy movido a desobedecer los mandatos de Dios, es evidencia que estoy en algún tipo de idolatría. Déjenme poner este ejemplo, hermanos, porque creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Hermanos, el apóstol Juan sabía que la idolatría era algo que no se iba a quitar en el cristiano. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 5, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Hermanos, ¿cuál es el ídolo con el cual vienes esta mañana? ¿A quién estás dando lo mejor de tus fuerzas? ¿A quién estás dando tu mayor adoración, tu mayor amor? Hermanos, ¿estamos cayendo en un tipo de idolatría en ese sentido? Pero como he dicho, hay otra forma de caer en idolatría. Cuando por algo o por alguien somos movidos a desobedecer a Dios. Déjenme poner un ejemplo muy vano, pero que creo que va a traer luz a muchos. El fútbol, y uso este ejemplo porque sé que a nadie le gusta aquí el fútbol. El fútbol puede ser algo permitido, pero fácilmente, y más en nuestra sociedad, fácilmente puede convertirse en idolatría. Cuando le doy a Dios, le doy al fútbol el lugar que le pertenece a Dios. Por ejemplo, y por el fútbol comienzo a desobedecer los mandatos de Dios. Es día del Señor, pero es mejor ver el fútbol que venir al día del Señor. ¿Por qué? Porque el fútbol es la idolatría. ¿Pueden ver cómo algo o alguien puede empezarnos a hacer desobedecer los mandatos de Dios? Otro ejemplo. Yo sé que esto es muy vano, muy burdo, pero creo que puede ayudarnos a discernir cuál es el ídolo de nuestros corazones. Cuando alguien para preservar su trabajo es empujado a mentir y por la buena cantidad de dinero que gana en su trabajo cede, es fácil saber cuál es la idolatría. La idolatría es o la posición en ese trabajo o el amor al dinero. Entonces, por algo o alguien, la persona es movida a desobedecer a Dios.
Esto puede ser una persona cuando por amor a mi hijo soy movido a desobedecer ciertos mandatos de Dios. Cuando por amor a mis propiedades soy movido a desobedecer. Cuando por amor a mi trabajo soy movido a desobedecer. Cuando por amor a familiares. Oh, cuánta idolatría se ve cuando en nuestra nación llegan días tan especiales como el Día de los Padres y el Día de las Madres. Cuando hombres prefieren violar los mandatos de Dios de reunirse en el santo día de que Él ha determinado en su ley y mejor ir a dar su devoción a su padre o a su madre. No estoy diciendo que no se honren. Estoy diciendo que no a expensas de los mandatos de Dios. ¿Cuál es tu ídolo? Piensa en qué mandamientos has quebrantado esta semana. Piensa en qué mandamientos constantemente te ves luchando. Discierne cuál es tu ídolo. Discierne cuál es tu ídolo. ¿Por qué tanta inconstancia en las cosas espirituales? En el día del Señor, en la devoción familiar, en la meditación individual de la palabra. ¿Por qué tal inconstancia? ¿Qué es aquello que le estás dando más valor? Bueno, alguien dirá, sí, ya descubrí. Tengo el mismo corazón que Israel, aún de aquellos israelitas que eran verdaderamente cristianos. Sí, yo también batallo con la idolatría, pero ellos tenían la prohibición de no adorar a través del tabernáculo y así serían ayudados a no dar su corazón a dioses ajenos. Y yo que tengo, Matthew Henry, aquel puritano, dijo, tienes la iglesia de Cristo. Ellos tenían la prohibición de no sacrificar fuera del tabernáculo. Tú tienes el mandato de reunirte en el día del Señor para que tu corazón sea exhortado continuamente de tu idolatría y así pueda ser limpiado y separado de ella. Oh, cuán hermosa es la iglesia de Cristo. Por eso ahora en Juan 17 el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la predicación del Señor, la predicación en el día del Señor, que es el medio para apartar nuestros corazones. Sí, hermanos. Alguien dirá, y también la meditación y la oración diaria, sí, también eso, pero es la predicación el medio principal. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando tú estás leyendo en el libro de Isaías, vamos a empezar a leer pronto, la idolatría, fácilmente podremos desviar nuestro pensamiento y no quedarnos ahí examinarnos. Pero a través de la predicación es imposible no ser exhortado al respecto. Eso es lo que nos enseña Levítico 17. Y muy brevemente, por cuestiones de tiempo, nos falta una parte. Pero intentemos resumir la parte 1. ¿Cómo debo vivir ante un Dios que ha dado un medio de salvación? Esa es la pregunta de Levítico 17 al 27, ¿no es verdad? Levítico 17, parte 1, contesta: debes vivir con la devoción pura a Él. Debes guardarte, debes usar todos los medios posibles para guardar tu corazón de darlo a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona que no sea Yahvé, que no sea Jehová de los ejércitos. Pero la segunda parte trata sobre la prohibición de comer sangre. ¿Por qué se prohíbe comer sangre? Hermanos, yo no creo que en la sangre hay ningún poder mágico o algo así. Pero la sangre, al ser un líquido tan particular que Dios puso en nosotros, un líquido con el cual si existe, hay vida, si no existe en el hombre, no hay vida, es un símbolo perfecto para representar los sacrificios que Dios dio al pueblo. La sangre es el símbolo de la vida. La sangre es la vida del animal, es la vida del ser humano. La sangre entonces es líquido que representa vida. Siendo un líquido tan representativo, no podía caer en un uso banal
No podía derramarse sangre, hermanos, simplemente por deporte. No podía derramarse sangre y no podía comerse la sangre. ¿Por qué? Porque era un símbolo particular. Cuando uno lee comentarios de diversas tradiciones, de diversos evangélicos, algunos empiezan a hablar de la cuestión del peligro de comer sangre y la salud. Estoy cansado de eso. Ese no es el texto mismo dice que es porque el símbolo de la sangre es vida. El hombre no puede estar jugando con un símbolo tan sagrado. ¿Por qué? Porque si el pueblo empezaba a tratar este líquido tan sagrado, tan especial, de una forma banal, cuando el pueblo viese los sacrificios ya no tendrían poder. Pero si el niño hubiese sido educado desde pequeño, hijo, no puedes tomar esa sangre porque en la sangre hay vida. En la sangre hay vida. Y Jehová nos ha advertido que no lo tomemos. Por lo tanto, cuando el niño era llevado a hacer un sacrificio y demás, él podía ver cómo ese líquido que es símbolo de vida era derramado en su lugar. Vida por vida. Sangre por sangre. El pueblo debía estar consagrado a Dios en la devoción. El pueblo debía adorar como Dios establecía. Hermanos, eso es símbolo de nuestra devoción a Dios. Cuando en una iglesia se adora como al hombre se le antoja, es símbolo de la no devoción. En la iglesia se adora a Dios como Él lo ha establecido. Y aquí Yahvé dijo, no comerás sangre. Eso está reservado para la adoración. Así como nosotros en el nuevo pacto tenemos símbolos sagrados, santos, no porque estos tengan poder en sí mismos, pero son santos por lo que significan, como el bautismo y la cena del Señor. Son elementos que estimamos, no porque tengan poder natural, sino por el significado tan precioso que tienen, la sangre y el sacrificio de nuestro Señor. Pero hermanos, déjenme dirigir sus pensamientos a Cristo para terminar. En última instancia, el pueblo debía saber que sangre por sangre, vida por vida, para que algún día, a la llegada del Mesías, pudiesen comprender que aquel Cordero daría su sangre por su pueblo. Vida por vida. Amigo, eso es lo que debes saber, lo que pasó en la cruz. Eso es justamente lo que pasó. Vida por vida. Su sangre nos limpia. Su sangre por la nuestra. Su muerte por nuestra vida. La única forma en la que el hombre podía tener el perdón de pecados era si el justo y santo ponía su vida por la de aquellos pecadores. Hermanos, que el Señor mueva nuestros corazones a la santa adoración a Dios. Que el Señor ponga en nosotros el deseo de limpiarnos de nuestros ídolos, el deseo de adorar como Dios establece a la luz de la sangre y muerte de nuestro Señor.